Creación de una política de respaldo. Siempre que entramos en el tema de hacer respaldo a las plataformas críticas o de forma general simple y sencillamente decir hacer respaldo, hay algo que normalmente no se hace, lo que es establecer formalmente una política de respaldos. Muchos podrían decir, eso es más para aquellas empresas que están involucradas en un proceso de acreditación o por efecto de alguna certificación de algún estándar asociado. Pero no, eso ayuda muchísimo, sobre todo por temas de auditoría y respaldo de los mismos administradores. Veamos, una de las cosas que nosotros debemos de considerar siempre antes de comenzar a hacer el proceso de comenzar a evaluar incluso la herramienta de respaldo es identificar cuáles son las plataformas críticas. Entiéndase plataformas críticas, aquellas en donde corren los servicios principales de la organización. Aquellos servicios, aquellos servidores, bases de datos en donde si ese equipo llega a detenerse o fallar, la operación, ingresos se va a ver seriamente afectado, la reputación de la empresa, etcétera. Cosas que en algún momento dado van a afectar mucho a nivel de imagen o reputación a la organización. Identificar eso, aparte de conocer cómo se llaman esos servicios, qué es lo que está detrás, qué es lo que lo hace realidad, cuáles son esos sistemas operativos, qué versiones son, cuáles son las bases de datos, nuevamente, qué productos de base de datos son y qué versiones, es parte de lo que necesitamos identificar y levantar. Eso es tan importante porque indirectamente vamos a también a documentar o vamos a darnos cuenta cómo esos sistemas están operando. Equipos a nivel de hardware, equipos a nivel de software o configuraciones como tal. En algunos casos descuidamos hacer el respaldo a configuraciones. Vamos directamente a los datos, vamos clásicamente o tradicionalmente a respaldar una base de datos. Y no es que esté malo, pero se nos olvida la configuración del firewall. Se nos olvida la configuración de todas las VLANs o ruteo que tiene un switch, por poner un ejemplo. Esos son los activos por donde pasa y en algún momento dado se transforma la información y necesitamos tener identificado todos esos elementos. Con esto vienen los dos indicadores generales al momento de hablar de operaciones de respaldo. El primer indicador es el llamado RPO, de su significado punto objetivo de recuperación, y el otro llamado RTO, su significado es tiempo objetivo de recuperación. Para poner una explicación súper rápida, imaginémonos que la falla ocurrió a las 10 de la mañana. Inmediatamente te consultan, ¿tenés respaldo para recuperar ese sistema, ese servidor, esa base de datos? La respuesta muy probablemente, esperemos que así sea, es sí, yo tengo respaldo. La pregunta es, ¿de qué momento es el último respaldo que tienes a la mano? Y muy probablemente la respuesta tradicionalmente es, a ese equipo, a esa información se le hizo respaldo ayer a las 11 de la noche, pero el sistema falló hoy a las 10 y el equipo se dañó, se quemó, agarró fuego, lo que tú querrás, algo dramático. ¿Qué pasa con la información que ingresó a ese servidor desde hoy a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana? ¿Dónde está? Lo más seguro es que se pudo haber perdido. Ese es el punto de restauración. Tú te vas a poder recuperar hasta ayer a las 11 de la noche al estado de esa información del último backup que fue el día de ayer a las 11 de la noche. El otro indicador, que es el RTO, que es el tiempo de recuperación, ¿cuánto sería el tiempo en el cual tú te vas a estar recuperando? Ok, está bien, son las 10 de la mañana, ya llevamos 30 minutos revisando, viendo a ver qué fue lo que ocurrió, ya son las 10:35. Ok, ya me confirmaste que tienes un respaldo. ¿Cuánto tiempo te demorarás en traer de regreso esa información del respaldo, sin tomar en cuenta, o quizás tomando en cuenta, las otras operaciones adicionales de reconfiguración que vas a tener que hacer? Digamos que son 1 hora y media en hacer todo eso, por poner un ejemplo. Tu sistema va a estar listo a eso a las 11:30 o más bien 12:30 del mediodía. Hasta entonces el sistema va muy probablemente a comenzar a dar nuevamente operación o servicio. Esos tiempos estarían bien. Pregunta para la gerencia, ¿verdad? Veamos, un aspecto muy importante. No todo se puede respaldar con un único sistema o herramienta de respaldo.
No todo programa o no todo aplicativo de respaldo es para respaldar todo. Algunos sí tienen una capacidad muy amplia en cobertura, en soporte a sistemas de bases de datos, sistemas operativos, etcétera, pero no siempre son muy buenos en aspectos de velocidad, en aspectos de integración. Por poner un ejemplo. Y nuevamente, cuando hablamos de una estrategia de respaldo, no todo es respaldo, no todo es un backup. Entiéndase respaldo al concepto en que tú tienes una alternativa para poderte recuperar. Y eso no necesariamente es un backup tradicionalmente hablando. Podemos hablar de replicación, podemos hablar de snapshots y snapshots a nivel de máquina virtual o a nivel de sistemas de almacenamiento. Hay muchas opciones. Ojo, no, el mensaje al final aquí con este punto es, no únicamente tu herramienta de respaldo va a ser tu única opción para establecer tu política de recuperación. Ojo con eso. Veamos entonces qué viene a continuación. Un aspecto muy importante cuando hablamos de políticas de respaldo es establecer la estrategia. Cuando hablamos de la estrategia, hacemos referencia a algo que tradicionalmente se ha conocido como la regla de respaldos 3-2-1. Eso se explica de la siguiente forma. Tú tienes que hacer, ojo con lo que viene a continuación, tú tienes que tener o hacer 3 copias de tus respaldos. 3 copias, sí, exacto. Primero, que tenga los recursos para hacer esas 3 copias. Luego, 2 de esas copias debes de tenerlas en medios de almacenamiento distintos. Entiéndase, una copia de esos backups en disco y una copia de esos backups probablemente o tradicionalmente en cinta. Y el uno que está al final, como son 3 copias, ¿verdad? Una de esas copias debería de estar fuera de tu oficina principal. Entiéndase, en un lugar especializado para guardar respaldos o tradicionalmente cintas de respaldo. A esos lugares especializados se les llaman cintoteca, ubicaciones que por lo general arrendan espacio, en donde ese espacio es acreditado o certificado para garantizar que almacenamiento de medios magnéticos, como lo son las cintas, no van a verse afectados o alterados por entornos climáticos o entornos de operación en donde van a estar guardados. De forma general, eso es la regla 3-2-1. Esto no es nuevo. Viene desde hace un montón de tiempo que siempre se recomienda aplicar la regla 3-2-1. Obvio, no todos vamos a tener la misma capacidad en recursos para hacer exactamente esto, mandar cintas hacia una ubicación externa o guardar 2 copias de los respaldos. A lo mejor estoy escaso hasta de capacidad en almacenamiento y me están pidiendo guardar 2, ¿verdad? Nuevamente, no busquemos en función de no tengo los recursos, no, hablemos en la capacidad de recuperación que va a tener la institución o más bien cómo la institución o la empresa se va a ver afectado si uno de sus servicios críticos deja de operar. Eso va a cambiar mucho o radicalmente la forma de ver esto. Ahora bien, cuando estamos hablando de esas ubicaciones, guardar de respaldo en disco, guardar respaldo en cinta magnética o respaldo afuera, que en este caso, para esta tabla que tengo en esta diapositiva, sería un respaldo afuera, considerando afuera como la nube, almacenamiento en nube. El respaldo en disco puede ser hacia un almacenamiento tipo SAN o NAS. También en disco, más adelante vamos a ver que hay equipos especializados para guardar información de respaldo propiamente. Son backups appliances. La ventaja de hacer respaldo disco es que obviamente la operación va a ser mucho más rápido. Más rápido guardar el backup y más rápido restaurar esa información. A veces el inconveniente con ese tipo de almacenamientos es el tema de costo. Cinta magnética, ideales porque son duraderas, una alta capacidad de almacenamiento por cinta en dependencia de qué nivel de LTO tengas. LTO es el estándar bajo el cual se guarda la información en las cintas. LTO significa Linear Tape Open. Y la versión actual, por lo menos al momento en que estamos haciendo este video, la versión actual de LTO es la versión 9, en donde cada cinta puede llegar a tener una capacidad de 32 teras, si no mal recuerdo, por cinta. En compresión o sin compresión. Por ahí anda la capacidad. En todo caso, una cinta te puede guardar 32 teras. Y por favor, deja de pensar que usar cinta es algo de la vieja escuela o usar cinta es tecnología antigua. El hecho de que el estándar LTO vaya incrementando o actualizándose
También se actualiza la velocidad de lectura y escritura sobre ese medio magnético. Hacer un backup a cintas con LTO8 o 9 utilizando interfaces ya sea SAS de 12 GB o fibra canal, realmente la velocidad de transferencia es muy pero muy rápida. En algunos escenarios hasta puede ser más rápido que guardar esa información en disco. Finalmente, ¿qué pasa cuando tú guardas información afuera? Y no es llevarme la cinta a una asintótica, sino llevarme directamente los datos hacia un almacenamiento en nube. En nube no hay límite de espacio. En nube es automático la creación de una política en donde tú vienes, guardas la información en una ubicación de almacenamiento llamado estándar y luego de 30 días, por poner un ejemplo, tú quieres que esa información se guarde como histórico. Automáticamente la nube, a través de algo que se llama Lifecycle Management, puede mover esa información hacia un almacenamiento más lento pero más duradero, en donde tú puedes dejar guardar la información por 5 años, 10 años o la cantidad de tiempo que desees. ¿Cuáles son a veces los inconvenientes? El tiempo de recuperación. Descargar esa información de la nube, uno, puede ser lento en dependencia de tu enlace de comunicación y dos, si son los proveedores tradicionales de nube como Azure, Amazon Web Server y Google Cloud, los tres cobran por las transferencias de datos que salen de su data center. Uno, va a ser lento y dos, te va a generar costo. Entonces, al final, ¿cuál es la estrategia cuando ocupamos la nube? Restaurar tus sistemas en la nube. Uno, va a ser mucho más rápido y dos, hasta cierto punto, más eficiente. Cuando estamos hablando de esta regla 321, ahora considerando los ataques comunes y muy fuertes que han estado ocurriendo de ransomware, aspectos que golpean la ciberseguridad de los sistemas o de las empresas, la regla 321 ha mutado o ha modificado. Ahora ya no únicamente es 3 backups, 2 medios distintos, una copia afuera. Hoy es 32110, en donde el segundo 1, justo donde está esa flecha, hace referencia a una ubicación que la imagen dice offline, pero se reconoce como una ubicación inmutable. ¿Qué es una ubicación inmutable? Es un lugar en donde mis respaldos van a estar guardados, en donde no habrá afectación alguna de esos respaldos. ¿Qué es lo que ocurre con ransomware? De forma general, ransomware cuando es inyectado o cuando ingresa a la red de la corporación, ransomware hace un proceso de descubrimiento, levantar un inventario. Y lo primero que identifica dentro de muchas cosas es tu Active Directory para elevación de permisos y dos, las herramientas de respaldo que estás usando. Al descubrir la herramienta de respaldo, en consecuencia descubre dónde están guardados los backups para impedir que te puedas recuperar. Él llega a esas ubicaciones donde están tus respaldos y los encripta. He ahí ese 1 en donde ahora te recomiendan que tus respaldos estén guardados en disco o en nube, pero que esas ubicaciones sean inmutables. Vas, lo guardas ahí y nadie, e incluso ni la misma herramienta de respaldo, podría modificar la información que ahí se encuentra. El cero que aparece al final es garantizar, ya sea con la misma herramienta de respaldo, que no vas a tener errores al momento de hacer una restauración. Incluso al momento de hacer el mismo backup, verificar en línea o de forma simultánea que lo que estás guardando no lleva a una afectación de que ya el malware de ransomware ya va ingresado dentro del respaldo. Esto, no todas las herramientas de respaldo lo cubren o lo pueden hacer, pero ya muchos están en esta línea de trabajo para combatir contra el señor llamado ransomware. Es así en donde identificamos que tener una ubicación inmutable de almacenamiento típicamente hace referencia a un equipo físico, un servidor especializado, ya sea que venga de fábrica o que el proveedor de tu herramienta de respaldo te dé una guía en cómo utilizar un servidor, como mínimo, basado en Linux, con ciertas características, para hacer ciertas configuraciones de seguridad y que ese Linux server en su almacenamiento se convierta en una ubicación también inmutable. ¿Qué es lo que se busca? Que ahí no pueda entrar error humano porque alguien vino, se equivocó y eliminó los respaldos. Eso no se puede hacer con una ubicación de este tipo. Que alguien venga y quiera borrar esa información, tampoco. O alterar esos archivos, tampoco. Es como decir, mandaron a guardar cosas para
solo lectura. Obvio, son políticas, son reglas que duran por cierto periodo de tiempo. No quiere decir que lo que tú guardes ahí quedó guardado permanentemente. No, pasa cierto periodo de tiempo, llámese retención, por poner un ejemplo, y posterior a eso sí tú puedes hacer cambios, pero garantizar de que tu información va a estar ahí guardado sin que se pueda alterar, a eso se le llama una ubicación inmutable. Finalmente, resumiendo, ¿qué necesitamos para establecer formalmente nuestra política de respaldo? Uno, ¿qué vamos a respaldar? Dos, establecer e identificar más bien cuáles son los almacenamientos o las ubicaciones en donde vamos a tener guardados esos recursos. Uno, por capacidad. Dos, por efecto de seguridad contra ransomware. Y conversar con la organización, el director de negocio, la dirección general de la empresa, sobre cuáles son los tiempos de recuperación que se requieren para poder establecer los requerimientos en hardware o software para poder cumplir esos tiempos de recuperación. Finalmente, recuerda que el tiempo bajo el cual tú vas a tener guardados los respaldos es un indicador que se llama retención. La retención en dependencia de ciertas organizaciones, por efecto de ley o cumplimiento, la retención va a ser por años, 3 años o 5 años que tú vas a tener que guardar esa información. Por efecto de auditorías posteriores, nuevamente por regulación. ¿Dónde vas a guardar toda esa información? Ahí es en donde vienen las opciones de usar cinta o probablemente usar una ubicación en nube. Estos son algunos de los elementos para poder considerar la creación y los primeros pasos para una política de respaldo.